Bienvenidos sean todos a la defensa del proyecto de grado titulado Propuesta de diseño de una planta piloto para la purificación de sal con salmuera saturada, realizado por los estudiantes María Ángel Lois y mi persona Yeli Pernía bajo la asesoría del profesor Giancarlos González como requisito para optar al título de ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar. Como parte del contenido de la presentación se van a tener la justificación y el planteamiento del problema, los antecedentes, los objetivos, los fundamentos teóricos, el marco metodológico, los resultados y análisis, la propuesta de diseño de la planta piloto y finalmente las conclusiones y recomendaciones. ¿Por qué trabajar con cloruro de sodio, mejor conocido como sal de mesa? Y la respuesta es que él es uno de los compuestos más valiosos y abundantes de la Tierra, teniendo sus principales reservas en las aguas saladas, con aproximadamente un 97,5% del volumen total del agua de mar. Es por ello que es de importancia destacar que Venezuela cuenta con una extensa topografía costera, con más de 4.000 kilómetros de costa, de los cuales resaltan algunas salinas, como las Cumaraguas, los Olivitos, la Salina de Araya, la de la isla de Coche y Pampatar. Es justamente la abundancia del cloruro de sodio lo que lo ha convertido en materia prima esencial de diversas industrias, teniendo más de 14.000 aplicaciones y siendo las más importantes aquellas que requieren una mayor pureza por parte del mismo. En primer lugar está la industria de la clorosoda, que es el mayor consumidor de sal de la industria química, utilizando más del 50% de la producción total a nivel mundial y requiriendo una pureza entre el 97 y 99%. Luego se tiene la industria alimenticia, que utiliza aproximadamente el 10% de la producción total a nivel mundial y demanda una pureza entre el 98 y 99%. Y luego está la industria farmacéutica, que si bien es una industria sumamente importante, solo una pequeña porción de la sal producida se utiliza para este fin, menos del 10%, siendo la industria que mayor pureza requiere de aproximadamente el 99,9% como mínimo. Sin embargo, la sal tal como se encuentra no es apta para emplearla directamente en alguna de estas industrias, puesto que ella posee contaminantes o impurezas, siendo las más persistentes los sulfatos de calcio y de sodio y el sulfato y cloruro de magnesio. Por esta razón, ella debe pasar por un proceso de purificación, ya sea evaporación al vacío, cristalización o algún proceso de lavado mecánico, como por ejemplo el proceso de lutriación, en el cual se hará especial énfasis en la propuesta de la planta piloto. No obstante, el proceso en cuestión no se cuentan con suficientes datos técnicos, por lo que se debía generar la información necesaria para un proceso de escalamiento, validarlo como método de lavado mecánico de sal con salmuera saturada y evaluar y fomentar un mercado potencial en Venezuela, porque se conoce que en el país no existen compañías que produzcan sal de alta pureza, por lo que los productos que contengan sal o la sal se importan. Es así que si se tienen los recursos y los conocimientos, ¿por qué no promover una tecnología o desarrollo de lavado mecánico que pueda proporcionar en el futuro un beneficio económico para el país? Como primer antecedente se tiene a CEIB y compañía, quienes llevaron a cabo un proceso de lavado mecánico para la empresa Sol Partners, socios de la sal, denominado proceso Salex e Hidrosal, basado en un principio de funcionamiento de lutriación y hidroextracción. Ellos describen un dispositivo donde se introducen partículas, específicamente sólidos cristalinos, los cuales escurren hacia abajo, mientras que a contracorriente se introduce una solución salina saturada, la cual va a remover y eliminar las sustancias extrañas. Como se puede observar en la figura, el dispositivo en la parte superior puede ser de manera cónica o también puede ser cilíndrica, mientras que por la parte inferior generalmente suele ser cónica, con un ángulo de abertura entre 10 y 30 grados. Los aspectos más destacables y comprobados de este método han sido la elevada pureza obtenida para la sal del 99,97%, la disminución de las pérdidas de sal entre un 2 y 3% y la disminución de los costos en general, tanto para la energía como para el mantenimiento, así como para los costos de inversión. Cabe destacar que los mejores resultados los obtuvieron para un tamaño de partícula de 0,4 milímetros. En este orden de ideas, Martín y Buitono llevaron a cabo una hidroextracción por lotes, donde utilizaron muestras de sal con contenido inicial inferior de NaCl al 97%, obteniendo remociones máximas de calcio y magnesio del 78,21 y 76,09%, con un máximo contenido de NaCl de 98,74% y pérdidas entre 0,2 y 7,4%. Por su parte, Summa y compañía realizaron hidroextracción por lotes con dos tipos de sal, la sal tipo A con un contenido inicial de NaCl del 92,24% y la sal B con un 89,86% inicialmente. Se obtuvieron los mejores resultados para un menor tamaño de sal utilizado, además para un mayor tiempo de hidroextracción y utilizando la solución salina saturada 5 veces.
Así obtuvieron que la sal A resultó ser apta, tanto para la industria química como de consumo, con un contenido de NaCl final entre el 99,26 y 99,45%, mientras que la sal B solo resultó ser apta para la industria de consumo, con un contenido de NaCl del 96,64 a 97,53%, tal como se puede observar en la figura. Por otra parte, Rami y compañía llevaron a cabo un proceso hidroextractivo continuo donde hicieron énfasis en la influencia de la alimentación de la sal y en la velocidad de rotación del tornillo utilizado para generar la turbulencia de la suspensión, obteniendo el mejor contenido de NaCl para la menor alimentación empleada de 1 kilo y para la mayor velocidad de rotación de 55 revoluciones por minuto. Este contenido de NaCl fue el 95,79%. Finalmente Morcillo quiso ir más allá y no se basó en el lavado mecánico, sino en lo que sucede después, enfocándose en la salmuera como un subproducto y dando así el desarrollo de una planta piloto para el tratamiento de la misma, basando en ello un proceso de nanofiltración. Sabiendo esto, para poder llevar a cabo la propuesta se tuvieron que cumplir ciertos objetivos, siendo el general estudiar la factibilidad técnica de una planta piloto para la purificación de sal con salmuera saturada. También estuvo compuesto por 4 objetivos específicos, siendo el primero de ellos estudiar el estado del arte de los procesos de purificación de la sal, haciendo énfasis en los procesos mecánicos. En segundo lugar, evaluar las condiciones operacionales de la purificación mecánica de sal mediante procesos de elutriación-sedimentación. En tercer lugar, proponer la visualización y establecer las bases de diseño de una planta piloto para la purificación mecánica de sal con salmuera saturada, que contemplara tanto el tratamiento como la recirculación de la salmuera. Y por último, establecer el balance de masa y energía del proceso. A continuación se presentan los fundamentos teóricos más importantes que sirvieron como base teórica para llevar a cabo el proyecto. Obtención del cloruro de sodio. Esencialmente, de forma natural, el cloruro de sodio se obtiene de los depósitos salinos o subterráneos, de los lagos salinos y sus salmueras, y principalmente del agua de mar, donde se concentra la mayor parte de él. Si se quiere recuperar de esta última o de los lagos salinos y sus salmueras, generalmente se hace por evaporación solar, donde el agua de mar se introduce en estanques hasta la concentración de sus sales, donde principalmente precipita el cloruro de sodio, el cual luego se recupera mecánicamente. Lo que se obtiene de aquí es la llamada sal solar, sal marina o sal de mar. Por otra parte, si se obtiene sal de roca, que también es llamado sal gema o halita, es porque se ha obtenido por minería de los depósitos salinos o subterráneos, donde generalmente se encuentra la roca mineral. Por otra parte, también se puede obtener cloruro de sodio como un subproducto de la silvita, es decir, del cloruro de potasio. Independientemente de la fuente de obtención de la sal, ella debe pasar por un proceso de purificación. En el caso que se utilice evaporación al vacío o cristalización, debe considerarse que si bien ambos son dos métodos ampliamente utilizados y bastante eficientes, también se ha comprobado que las pérdidas de sal pueden llegar a ser hasta un 15%, además de los altos costos operacionales, energéticos y de mantenimiento que ellos conllevan. Es por ello que por qué no utilizar métodos más simples, como por ejemplo los lavados mecánicos, los cuales se han comprobado que disminuyen las pérdidas de sal, además de los costos operacionales, de energía y de mantenimiento, siendo procesos que no requieren agentes químicos y que son sumamente sencillos de llevar a cabo. Uno de los procesos de lavado mecánicos más importantes y en el cual se hará énfasis es el proceso de elutriación-sedimentación. La elutriación, también llamada hidroseparación, es la separación de las partículas más ligeras de las más pesadas por medio de una corriente de fluido que puede ser líquido o gas. En este caso es un líquido, por lo que se da una extracción sólido-líquido. Como se puede observar en la figura, se tienen dos entradas. En la primera de ellas se introduce la sal a limpiar, la cual por gravedad va a caer hacia abajo. Por la otra entrada se tiene salmuera saturada que se introduce a contracorriente, de manera que al entrar en contacto con la sal va a remover las impurezas a través de la extracción sólido-líquido mencionada. Justamente se utiliza salmuera saturada para aprovechar la solubilidad del cloruro de sodio, de manera que al entrar en contacto la sal con la salmuera no se disuelva el cloruro de sodio, sino que solo se disuelvan o remuevan las impurezas. Por otra parte, en la figura también se puede observar dos salidas, y esto sucede porque el fluido fluye de manera contraria al movimiento de sedimentación de las partículas de sal, por lo que si la velocidad de estas últimas es mayor a la velocidad de la salmuera, ellas van a caer hacia abajo, hacia el fondo, de manera que se tiene la salida de la sal elutriada. Por otra parte, si no son capaces de vencer la fuerza de la salmuera, es decir, la velocidad de sedimentación de las partículas de la sal es menor a la velocidad del fluido, entonces se produce la salida superior, que son las partículas que han sido arrastradas con la salmuera.
Cabe destacar de este método que durante el lavado solo se remueven las impurezas superficiales. En la figura siguiente se puede ver más claramente el comportamiento de lutriación-sedimentación mencionado anteriormente, donde se puede apreciar que, de acuerdo a Stokes, las partículas de mayor tamaño tienden a caer más rápidamente en contraste con las más pequeñas. Algo similar sucede con las impurezas como el yeso, las cuales, debido a la irregularidad de sus formas, también caen lentamente, de manera que la salmuera, al ascender, va a remover tanto las impurezas como va a arrastrar a las partículas de sal. Ahora bien, se había mencionado que el método remueve las impurezas superficiales, ya que cada cristal de sal tiene el tiempo y la oportunidad de disolverse al quedar envuelto en la salmuera. Pero una manera de mejorar la eficiencia del proceso es triturar la sal, es decir, exponer a las impurezas que están dentro de las partículas de sal para que ellas pasen ahora a estar en la superficie y puedan ser removidas durante el lavado. No obstante, se puede observar en la figura que esta trituración debe ser selectiva, puesto que debe romperse el cristal de sal justo allí donde está adherida o adjunta la impureza, puesto que es allí donde el cristal es más débil. De esta manera se disminuyen las pérdidas porque se genera la menor cantidad de finos de sal posibles. De las bondades del método pueden destacarse principalmente la disminución de los costos, la disminución de las pérdidas, además que es un proceso novedoso y sumamente eficiente, puesto que se consiguen purezas del 99,9%. Sumado a ello, debe destacarse que la sal, mientras más pura, es mucho más valiosa y mucho más costosa, lo que se puede ver en la figura al observar la relación que existe entre el grado de pureza con respecto al beneficio económico que puede brindar. Apreciando en la figura que a partir de un 99% se puede observar un apreciable aumento del beneficio económico. En el caso en el cual se quiera purificar la salmuera, se tienen las siguientes opciones. En la precipitación por agentes químicos se añaden reactivos químicos a la salmuera, como soda cáustica y carbonato de sodio, los cuales hacen que las impurezas precipiten como carbonato de calcio e hidróxido de magnesio. Acto seguido, las impurezas precipitadas se eliminan periódicamente como lodos y se bombean a tanques de almacenamiento. También pueden filtrarse. Se puede usar una cristalización utilizando cristalizadores donde la solución debe estar sobresaturada y los sulfatos se remueven de la solución como sal de sodio o calcio. En el intercambio iónico se da la transferencia o intercambio de los iones contaminantes de la salmuera, como estroncio, calcio y magnesio, por ejemplo, por iones de hidróxido en un medio de resina sintética porosa. En el caso de la nanofiltración, este suele ser una alternativa para obtener salmuera de alta calidad, pues se aprovecha la característica de separación y remoción de los iones polivalentes como el calcio y magnesio, siendo un método bastante económico, sencillo y de fácil mantenimiento para la salmuera. Finalmente, la filtración se hace pasar la salmuera por un medio poroso, de manera que se retienen los sólidos y se obtiene una salmuera clarificada. A continuación se presenta la metodología llevada a cabo para cumplir con los objetivos planteados para el proyecto, además de obtener la información necesaria y los datos experimentales para un proceso de escalamiento. La etapa inicial contempla todo lo previo a los ensayos de lavado mecánico, donde primeramente se revisaron las fuentes de información y el estado del arte. Luego se pretrató la sal, primeramente cuarteando para obtener muestras representativas, en segundo lugar secando para eliminar la humedad presente en ella y por último tamizando para llevar la sal a los rangos granulométricos dados para el proyecto. Luego se preparó la salmuera saturada, conociendo que por cada litro de agua aproximadamente se necesitaron 360 gramos de sal. Seguidamente se determinaron las propiedades físico-químicas tanto de la sal como de la salmuera, obteniendo las densidades de ambas por pinometría y por el higrómetro. Luego se obtuvo la viscosidad de la salmuera con un viscosímetro de Cannon-Fenske y además se obtuvo la esfericidad y el diámetro de Ferret de la sal con ayuda de la microscopía óptica de luz polarizada. Finalmente se hizo la caracterización de la sal inicial determinando el contenido de iones de calcio y magnesio como parte de la dureza de la sal y además se obtuvo el contenido de NaCl de estas muestras. La etapa intermedia contempla el montaje experimental y los ensayos de lavado mecánico. Como se observa en la figura, se tiene un tanque reservorio donde inicialmente está la salmuera saturada, la cual fluye de manera ascendente con ayuda de una bomba hacia el elutriador. Parte de esta salmuera va hacia el reservorio nuevamente a través de un retorno, mientras que la restante pasa hacia el rotámetro. Con la llave 5 abierta se permite el depósito de la sal elutriada para su posterior uso y por la parte superior sale hacia un tanque de almacenamiento la salmuera con las impurezas y esas partículas de sal que fueron arrastradas para posteriormente filtrarse y obtener salmuera clarificada. Con este montaje se realizaron los ensayos de lavado mecánico procurando siempre que la sal antes de iniciar el proceso estuviese seca.
La etapa final contempla todo lo relacionado a las pruebas de caracterización de la sal elutriada, donde nuevamente se obtuvieron los valores de calcio y magnesio como un parámetro cuantitativo para hacer un contraste entre los valores finales e iniciales y obtener un porcentaje de remoción. Como parámetro cualitativo se observaron a través de microscopía óptica de luz polarizada muestras de sal elutriada para visualizar de esta manera las impurezas. Por otra parte, nuevamente también se obtuvieron los valores de NaCl finales para ver la mejoría de la sal y una vez obtenido todos los resultados y su respectivo análisis, se interpretaron los mismos para realizar el proceso de escalamiento. A continuación se presentan los resultados más resaltantes y su respectivo análisis. Antes de iniciar con el análisis de los resultados, se deben considerar ciertos aspectos iniciales. Fueron estudiados dos tipos de sal, 1 y 2. Se estudiaron dos rangos granulométricos, el primero de ellos de 0,35 a 0,5 milímetros y de 0,5 a 1 milímetro. Los ensayos fueron realizados variando la velocidad de la salmuera dado el rango presentado en la lámina, el cual se obtuvo del rango de caudal conseguido de la calibración del rotámetro. Para la sal 1 solo se consideró una concentración volumétrica de 4,32%, mientras que para la sal 2 se estudiaron dos, estimando una sedimentación libre para 3,59% y el comienzo de una obstaculizada para el 5%. Finalmente, las velocidades de sedimentación se consideraron en función de la concentración volumétrica estudiada en cada caso. Como parte de la caracterización de la materia prima, se presentan en la lámina los valores iniciales de ambas sales. Se puede apreciar que la sal 1 presenta una mayor calidad, ya que los ppm de calcio y magnesio son menores si se comparan con la sal 2, lo cual se corrobora también con los contenidos de NaCl observados, teniendo así que la sal 1 ya es apta para la industria del consumo y el deshielo de carreteras, por ejemplo. Para la sal 1 se presentan los valores obtenidos de la caracterización. Como se observa, aún aumentando la velocidad de la salmuera en ambos rangos granulométricos, los valores de remoción de ambos iones calcio y magnesio y los valores de NaCl no se elevaron significativamente. Por esta razón, esta sal permitió verificar lo siguiente. La calidad de la sal inicial influye en la calidad de la sal producida, ya que cuanto mayor sea la calidad de la materia prima, mayor va a ser la calidad o pureza de la sal producida. Sin embargo, esto se cumple hasta cierto punto, ya que el lavado llega hasta una máxima remoción posible de calcio y magnesio, es decir, hasta el tamaño de sal dado. Por lo tanto, a fin de mejorar la eficiencia, se puede triturar más, de manera que más impurezas sean expuestas, o se pueden realizar pruebas más especializadas, de manera que se decida si conviene cambiar algún parámetro operacional. Para los ensayos y caracterización de la sal 2, se presenta primero la comparación de acuerdo al rango de tamaño de partícula. Como se aprecia en la figura 9A, se tienen las remociones de calcio y magnesio para ambos rangos granulométricos correspondientes a los primeros ensayos, mientras que en la figura 9B se muestran los segundos ensayos donde se aumentó la velocidad. Se puede apreciar que en ambos casos las remociones de calcio y magnesio resultaron mejores para el menor rango granulométrico. Esto se debe a que cuando se lleva a un menor tamaño de partícula se mejora la transferencia de masa y energía, ya que la superficie de contacto entre la solución salina y las partículas de sal aumenta. A su vez que se acorta la distancia de desplazamiento de las impurezas, mejorando el lavado y la extracción de las mismas. Sin embargo, también se puede observar que las barras de error en las figuras se solapan para ambos iones, siendo más pronunciada para el ion magnesio, por lo que las diferencias entre los ensayos no se consideran significativas. En cuanto a la comparación en función de la velocidad de la salmuera, se tiene que la misma es sumamente importante para la remoción, ya que es la que genera la turbulencia de la suspensión, contribuyendo así a la difusión y mejora de la extracción de las impurezas. Esto se observa en ambas figuras, donde al aumentar la velocidad aumenta las remociones de ambos iones, calcio y magnesio, para ambos rangos granulométricos. Cabe destacar que en todo momento debe cuidarse la uniformidad de la velocidad de la salmuera, puesto que esto también mejora la eficiencia del proceso. Para el caso del contenido de NaCl, se tiene que los mejores resultados se obtuvieron para la menor concentración volumétrica empleada, siendo el mayor valor alcanzado de 99,02% para el menor rango granulométrico. En este sentido, esto se relaciona igualmente con la velocidad, por lo que se procura tener uniformidad en la misma. Por ejemplo, en la sección uniformadora a escala de laboratorio, el ángulo del cono tenía un valor superior al 70 grados, cuando lo sugerido por la literatura es entre 10 y 30. Evitando así la formación de canales. Por lo tanto, al cambiar esto, es posible que los resultados sean aún más satisfactorios.
Las concentraciones volumétricas también son importantes y la mayor diferencia entre las dos utilizadas es el tipo de sedimentación presentada. Al ser menor la concentración, las partículas van a tener más área de transferencia de lavado y más espacio entre partícula y partícula. Claro está, para mismas condiciones como volumen de salmuera y equipo de lavado, observando que efectivamente al disminuir la concentración volumétrica se mejoran las remociones de calcio y magnesio y con ello el contenido de NaCl, tal como se puede ver en la figura presentada en la lámina. Dado el enfoque de nutrición-sedimentación en los ensayos, se garantizó que se diera el proceso de sedimentación esperado, disminuyendo el arrastre al procurar que la velocidad de sedimentación de las partículas de sal fuese mayor a la de la salmuera, tanto en la reducción como en el cilindro, considerando que es justamente la reducción donde ocurre el lavado, puesto que es donde se genera la turbulencia deseada, siendo en este caso la velocidad mayor en esta sección con respecto a la sección del cilindro. Por otra parte, como se tiene un rango de tamaño de partículas, siempre van a tenerse aquellas partículas que van a ser arrastradas, pues tienen menor velocidad de sedimentación. Como parte también de la caracterización de la sal 2, se tienen los rendimientos acumulados y pérdidas, es decir, el arrastre. Como se aprecia en las tablas, para un menor tamaño de partícula hay más pérdidas y más acumulado, disminuyendo el rendimiento. Esto considerando que tienen menor velocidad de sedimentación, lo que conlleva que más partículas sean arrastradas y más partículas queden suspendidas en la columna elutriadora, obteniendo así menos área elutriada. Todo lo contrario ocurre con el segundo rango granulométrico, donde al ser más grandes las partículas van a tenerse menos acumulado y pérdidas y mucho más rendimiento. Finalmente, cabe destacar que en ambos casos los acumulados son constantes. Como se mencionó anteriormente, como medida cualitativa de las impurezas se empleó la luz polarizada. Como se observa en las figuras A, para la sal sin elutriar, las impurezas se pueden apreciar como destellos de luz con ciertos colores. Al visualizar las figuras B, correspondiente a la sal elutriada, se tiene que tales destellos disminuyeron considerablemente. Para poder explicar esto, se debe conocer que en el caso del cloruro de sodio, el mismo es un cristal cúbico isotrópico. Para este tipo de compuestos, ellos no presentan actividad óptica ni birrefringencia. Por lo tanto, se visualizan ante la luz polarizada como opacos o sin vida, tal como se puede ver en las imágenes. Por su parte, impurezas como el sulfato de calcio y cloruro de magnesio son anisotrópicos, siendo que presentan birrefringencia y actividad óptica ante la luz polarizada, lo que se refleja en las luces coloreadas presentadas en las imágenes. Propuesta de diseño de la planta piloto. Para iniciar con el diseño de la planta piloto y acoplar los resultados obtenidos en una propuesta factible, es necesario primero establecer una visualización de la misma. Es por ello que se identifican los siguientes aspectos generales. Inicialmente tenemos que la planta piloto será semicontinua durante el proceso, ya que se trabajará por lapsos de tiempo para las pruebas de lavado mecánico. La misma también debe ser segura y fácilmente manipulable, de manera que pueda operar sin dificultad o riesgos. Debe ser económica y versátil, pues se requiere de un diseño que minimice los costos de operación y de mantenimiento y que a su vez se ajuste a un rango dado de las características para la alimentación en términos de calidad y fuentes de obtención. Finalmente tenemos que debe ser capaz de generar información más detallada sobre las condiciones de operación y los efectos de cambio sobre las mismas. Base de diseño. En cuanto a las características de la materia prima, tenemos que la misma estará conformada por cloruro de sodio y agua. Para el caso del cloruro de sodio es necesario considerar la calidad y el contenido inicial de la misma, la cual varía dependiendo de la fuente de obtención. En este sentido, se establece la alimentación del equipo una sal proveniente del mar, debido a que la misma posee contenidos de cloruro de sodio menores al 97%. Por otro lado, a efectos del diseño de la planta, se requiere que los cristales de sal que ingresen al equipo de ilustración posean un tamaño de partícula inferior o igual a 1 milímetro y mayor o igual a 0,35 milímetros, ambos referidos a tamaños de abertura del tamiz. Por otro lado, la humedad debe ser menor a un 2% y sumado a ello, de acuerdo al tipo de sal requerida y a los resultados obtenidos a escala de laboratorio, se necesita que la alimentación tenga concentraciones de iones de calcio y magnesio que se encuentren en los valores aproximados mostrados en la presentación. En el caso del agua a emplear, la misma debe cuidarse que posea un mínimo de impurezas y por esta razón para la planta piloto se requiere que el agua esté clasificada como tipo 3 y purificada por medio de destilación.
Por otra parte, el fluido a emplear para el lavado de la sal es la salmuera, la cual se genera a partir del cloruro de sodio y del agua. Por lo tanto, la salmuera también forma parte de la alimentación del equipo y la misma debe encontrarse saturada, es decir, debe tener una concentración del 36% en peso-volumen. En cuanto a las características del producto, se espera que la planta genere un producto final en forma de sales cristalizadas que cumpla con las condiciones presentadas. Una humedad que se encuentre entre 0,15 y 0,25%, remociones de iones de calcio y magnesio mayor al 90%, contenidos de cloruro de sodio mayor al 99%, pérdidas menores al 4% y un rendimiento mayor al 90%. En cuanto a los servicios industriales, se tiene el agua, la cual se va a emplear para el mantenimiento de la planta, así como para el lavado de los equipos, instrumentos y los espacios utilizados, el agua destilada, la cual se va a implementar para la preparación de la salmuera y para la caracterización de los productos, y la electricidad, la cual será necesaria para el funcionamiento de los equipos. Manejos de efluentes y desechos. El efluente mayoritario de la planta piloto es la salmuera y este producto no es peligroso, ni es tóxico, ni combustible. Sin embargo, sí es un fluido corrosivo, por lo que se recomienda almacenarlo en recipientes de PVC o de polietileno de alta densidad. Por su parte, pues no se contempla el drenaje de la salmuera por el alcantarillado, sino que se considera el tratamiento de la misma. En cuanto a las características del posible lugar de instalación, se tiene que el mismo debe tener una temperatura ambiental que se encuentra entre los 21 y los 25 grados centígrados, una humedad relativa aproximada del 72% y debe poseer un área cerrada y con suelo seco. En cuanto a la capacidad de la planta piloto, la misma se va a establecer en base a que el proceso cumpla con los objetivos para los cuales fue diseñado. Es así que se establece una planta de mediana capacidad en la que la producción se realiza todo el año y las pruebas de lavado los días lunes y miércoles por lapso de 3 horas. En este sentido, se propone una capacidad de diseño de 24 kilogramos por hora y la misma se encuentra basada en la cantidad de producto que se quiere obtener. Ahora bien, si se toman en cuenta las paradas o las eventualidades que puedan interrumpir que las pruebas se realicen de la forma esperada, se estableció una capacidad efectiva aproximada de 18 kilogramos por hora. Diseño de la planta piloto. La planta piloto propuesta se rige por el modelado de procesos y el equipo ilustrador es el único que requiere un diseño en particular, por lo que se debe desarrollar un escalamiento considerando los resultados obtenidos durante los ensayos de lavado mecánico realizados en el laboratorio. Es así que el modelo de escalamiento será por similitud o semejanza. De la primera relación mostrada en la presentación, el equipo a nivel de laboratorio es el modelo denotado con la letra M y el equipo a nivel de planta piloto es el prototipo denotado con la letra P. Para continuar con la determinación de las semejanzas a emplear, se requiere realizar un análisis dimensional para analizar con mayor facilidad el sistema de objeto de estudio. Para llevar a cabo esto, se aplicó el teorema de Bachy-Buckingham. En este sentido, para el caso de estudio, se tomó como variable de mayor interés la velocidad de sedimentación y las variables restantes a considerar son las mostradas en la segunda relación. Asimismo, al aplicar el teorema de Bachy-Buckingham o teorema Pi y manipular los módulos adimensionales obtenidos, la expresión final de las semejanzas son las que se muestran en la siguiente presentación. Como se observa, 2 de los módulos adimensionales corresponden a los números de Froude y de Reynolds, y a su vez otros 2 corresponden a factores de forma. Con todo esto se puede apreciar que el sistema queda reducido a las dependencias de los números adimensionales anteriormente nombrados. Las semejanzas resultantes partiendo del análisis anterior fueron: la semejanza geométrica, la cual establece que todas las dimensiones lineales del sistema aumentan o disminuyen en una misma proporción y pueden expresarse en función de los factores de forma y nos permitió conocer el diámetro y la longitud del prototipo. Y la similitud dinámica, la cual es posible asegurar si los dos sistemas comparten la igualdad en ciertos valores adimensionales. En el caso del sistema en estudio se establece la semejanza dinámica con los números de Froude y de Reynolds. Sin embargo, para el sistema en cuestión, el régimen controlante es el viscoso, por lo que el criterio de semejanza dinámica a aplicar será con el Reynolds. Además, considerando que las propiedades de viscosidad y densidad son semejantes, llegamos a obtener la expresión que nos permite obtener el rango de caudales y posteriormente el rango de velocidades de salmuera para el prototipo. Finalmente, en la presente lámina se muestran los resultados finales obtenidos del ilustrador, aplicado el escalamiento y el factor de seguridad. Para el diseño del equipo ilustrador se debe considerar también la reducción, y en base a esto se propone un cono truncado. En la figura 14 se muestra un esquema de la columna y la reducción con los parámetros y relaciones importantes a considerar para el dimensionamiento de esta última.
Ahora bien, de acuerdo a las referencias bibliográficas, el ángulo de abertura seleccionado para el equipo fue de 20 grados y esto va a permitir generar un flujo uniforme y constante en ambas direcciones, evitando la formación de canales. De la misma manera, el autor también señala que el diámetro de abertura de la salida es preferiblemente al menos 20 veces el tamaño medio del grano sólido a limpiar. Para la determinación de la altura del cono y de la inclinación del mismo, fue considerado el triángulo mostrado en la figura número 15 y haciendo uso de las relaciones trigonométricas se lograron determinar los valores correspondientes. Una vez establecida la visualización general del proceso y el escalado del equipo principal, se presenta el diagrama de bloques tomando en cuenta las operaciones unitarias necesarias para llevar a cabo el proceso. En este sentido, se debe destacar que a pesar de que la salmuera forma parte del sistema como uno de los componentes de la misma, inicialmente ya se encuentra dentro del mismo. Y durante todo el proceso solo una pequeña parte de ella se pierde en el proceso de secado. Sin embargo, el resto siempre se mantiene dentro del sistema, ya que al pasar por la etapa de filtrado cumple con las condiciones necesarias para entrar de nuevo al tanque o al punto inicial. En la etapa de filtrado se debe tomar en cuenta que entra salmuera que contiene impurezas y sal, y una vez finalizada la etapa, la sal y los contaminantes salen del sistema, ya que los mismos quedan retenidos por el filtro y luego son retirados al realizar la limpieza correspondiente del mismo, mientras que la sal queda libre de ellos y vuelve al punto inicial. Para la etapa de centrifugado, la selección de esta etapa y de este equipo se realizó por su eficiencia en la separación de los sólidos y líquidos, logrando que la sal que vaya a entrar en la etapa de secado contenga muy poco líquido. Y para la etapa de secado se debe tomar en consideración que ya la sal, al tener muy poca humedad, al salir de la misma, pues tendrá una humedad mucho menor, lo que conlleva a que el agua no sea considerada parte del sistema. Diagrama de flujo de procesos. Este diagrama se encuentra plasmado en la figura número 17 y el mismo permite identificar los equipos necesarios en cada una de las etapas de la planta. Es importante destacar que la selección de los mismos se realizó considerando diversas heurísticas. Es así que se tienen 3 tanques de almacenamiento en el cual se va a contener la salmuera, 2 bombas, las cuales están en las categorías de desplazamiento positivo reciprocantes, específicamente de diafragma, las cuales son las más recomendadas para trabajar con fluidos corrosivos, el equipo elutreador, una tolva que permitirá dosificar el flujo de entrada de la sal hacia el elutreador, un filtro de membrana de cerámica, puesto que son los más eficientes para eliminar contaminantes e impurezas de diferentes fluidos, siendo actualmente considerado y utilizado para la purificación de salmuera, una centrifugadora, un horno, y las tuberías, las cuales deben ser de PVC y en las que se debe considerar que no se sobrepase la velocidad lineal y la caída de presión dentro de las mismas. Descripción del proceso. En esta sección se describe detalladamente el proceso a llevar a cabo para cumplir con las especificaciones dadas por el producto final. Es así que se tiene una primera etapa que tiene como finalidad controlar la alimentación que va hacia el elutreador tanto de la sal como la de la salmuera. En primer lugar, para poder comenzar el proceso de lavado mecánico, el tanque número 1 ya debe contener un volumen suficiente de salmuera que garantice el flujo necesario para iniciar. Y una vez que inicia el proceso, tenemos que la salmuera, al pasar por la bomba número 1 y al comenzar la succión de la misma, pues es transportada hacia el elutreador. En un segundo lugar, la sal cruda seca es colocada en la tolva, la cual llevará la misma hacia el proceso de elutreación de manera dosificada y uniforme. Y la sal que debe ingresar por medio de este equipo debe ser de 24 kilogramos por hora. Seguidamente tenemos una segunda etapa correspondiente al lavado mecánico y tiene como objetivo la purificación o lavado de la sal cruda a través del proceso de elutreación-sedimentación. La sal que ingresa al elutreador a través de la tolva por la corriente número 9 cae por gravedad dentro de la columna y al mismo tiempo entra en contacto con la salmuera saturada que se introduce en contracorriente por la corriente número 2 proveniente de la bomba. A medida que avanza el proceso, la sal lavada húmeda se descarga por la parte inferior del equipo para pasar a la etapa de centrifugación a través de la corriente número 10. Y a su vez, por la corriente 3, en la parte superior del equipo sale una corriente de salmuera de lavado con restos de sal y de impurezas.
Tendremos una tercera etapa que corresponde al tratamiento de la sal procedente del lavado. Y esta etapa contempla el tratamiento a dar a la sal lavada proveniente del elutrador. En este sentido, la sal húmeda se introduce en la centrífuga que trabaja de manera continua y la cual, a medida que recibe la sal, realiza un proceso de centrifugado, descargando la sal con aproximadamente 1% de salmuera. Esta corriente corresponde a la número 12 y va hacia el tanque de almacenamiento número 3. Esta sal se almacena en dicho tanque hasta que termine todo el proceso de lavado para luego ser llevada a un proceso de secado, el cual es realizado por el horno, el cual lleva por nombre H101. De este proceso se obtiene un producto final, es decir, la sal seca elutriada. Por otra parte, de este proceso se pierde por medio de la corriente número 15 una pequeña porción de salmuera total del sistema. En cuanto a la otra corriente que sale del equipo de centrifugado, que corresponde a la corriente número 12, a la corriente número 11, la misma es llevada al tanque número 2 para ser tratado junto con la corriente 3, que contiene aproximadamente un 5% de partículas de sal suspendida. Y finalmente tendremos una cuarta etapa que corresponde al tratamiento de salmuera. Y la misma contempla el tratamiento de este efluente, tanto procedente del lavado, el cual contiene tanto impureza de sal como de la salmuera, como de la obtenida del proceso de centrifugación, que también contiene pequeños porcentajes de sal. Es así que se tiene que en el tanque número 2 se juntan ambas corrientes y las cuales se impulsan al filtro con la ayuda de una bomba. Por otra parte, se tiene que la corriente número 7, la cual tiene impurezas y partículas de sal retenidas en el filtro, son eliminadas posteriormente al lavado del filtro. En este sentido, esta sal es contabilizada como pérdida. Y una vez que la salmuera es tratada, pues es recirculada al tanque número 1 por medio de la corriente 6 para formar parte del proceso nuevamente, garantizando así que la salmuera de alimentación posea las condiciones apropiadas. Balance de masa. Cualquier balance de masa parte del principio de que todo lo que entra en un sistema sale, se acumula o se transforma, que es lo que conocemos como la ley de conservación de la materia. La expresión general del balance de masa que permite realizar el análisis correspondiente indica que las entradas más la generación menos la salida menos los consumos es igual a la acumulación. Sin embargo, es importante destacar que en este sistema no hay transformación química de la materia, por lo que los términos de generación de productos y consumo de reactivos es nula, por lo que la ecuación anterior se simplifica y se reduce a la expresión de que las entradas menos las salidas van a ser igual a la acumulación. Sin embargo, para la etapa de lavado hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Inicialmente, el balance de masa se va a considerar una vez el sistema se haya estabilizado. Para la salmuera se establecerá un sistema en estado estacionario, mientras que para la sal se estará bajo la presencia de un sistema no estacionario. Para la descarga se requiere una recuperación de un 90% de la sal alimentada, el porcentaje de pérdidas debe ser máximo del 4% y la descarga del flujo de salmuera no debe pasar del 85%. Por su parte, la alimentación de la sal debe ser igual a 24 kilogramos hora para poder satisfacer la capacidad de la planta. En la figura número 19 se muestra el diagrama del ilustrador para el balance de masa en esta etapa. Balance de energía. Se deriva de la aplicación de la ley de la conservación de la energía, la cual establece que la energía no puede crearse ni destruirse, aunque puede convertirse de una de sus formas a otra. Esta es conocida como la primera ley de la termodinámica. Así, la forma general que adopta un balance de energía en un sistema estacionario abierto es la mostrada en la presentación. Criterios de diseño. La planta piloto propuesta contempla los criterios de diseño, los cuales pueden modificarse o cambiar en las etapas del proyecto posteriores. Es así que tenemos inicialmente los sistemas de control y de seguridad, en el cual se listan la instrumentación sugerida para cada una de las etapas. Tenemos inicialmente un sensor de nivel para los tanques de almacenamiento, medidores de flujo para la entrada del ilustrador, válvulas de control, indicadores de presión
de descarga de las bombas e indicadores de temperatura para garantizar los rangos de temperatura permisibles en los equipos, llaves de paso que permitan la salida y las entradas de la salmuera en los tanques y en el lutrador, y sistemas de control automatizado en las bombas para controlar el encendido y apagado de la misma. Arranque general de la planta. Una vez que se verifique que se cuenta con el suministro de energía eléctrica requerido, se procede a chequear que los equipos se encuentren en las condiciones establecidas y necesarias para el inicio del proceso. En este sentido, se procede a considerar lo siguiente: la operación de la instrumentación y accesorios, alimentación de la salmuera, arranque de las bombas, el llenado del lutrador y los tanques de salmuera y los filtros de salmuera. En cuanto al parado de planta, se deben considerar dos tipos: el paro normal, el cual se realizará al final de cada jornada laboral diaria y en las jornadas de limpieza, y los paros de emergencia, los cuales pueden ocurrir en los casos en los que haya un descontrol por los niveles de los tanques, fallas en las bombas por causa de cavitación, las tuberías se encuentren obstruidas o por fallas eléctricas. Estimación de costos. En la tabla número 7 se muestran los costos totales contemplados para la planta piloto. Como parte de la propuesta de diseño, se planteó este estimado a fin de completar la factibilidad técnica. Y esta estimación se encuentra basada en los equipos, instrumentos y requerimientos presentados con anterioridad. Conclusiones. Se corroboró que a menor tamaño de partículas se mejora la remoción de los iones de calcio y magnesio, pero también se corre el riesgo de aumentar el valor de las pérdidas. El incremento de la velocidad de la salmuera promueve un aumento de las remociones de impureza. La construcción e instalación de la planta piloto es factible técnicamente en el Laboratorio de Carbón y Residuos Pesados de la Universidad Simón Bolívar. La planta operará de forma semicontinua y permite trabajar en un rango de operación dado por variables como la velocidad de fluido y tamaño de partícula. Asimismo, la planta piloto estará constituida por una etapa de control de la alimentación, una etapa de lavado de la sal, una etapa de tratamiento de la salmuera contaminada y una etapa de secado de la sal elutreada. La capacidad de la planta será de 24 kg/h de sal elutreada cada vez que opere la misma. La evaluación experimental con el montaje de escala de laboratorio permitió obtener los resultados necesarios para el escalamiento de escala piloto, y el escalamiento de la planta de escala de laboratorio de la piloto se realizó a través de la aplicación de la teoría de la semejanza geométrica y dinámica. Recomendaciones. La construcción de la planta piloto propuesta requiere del desarrollo completo de la ingeniería básica y conceptual, así como de la ingeniería de detalle, involucrando a otros ingenieros y profesionales de otras disciplinas, como por ejemplo instrumentistas. Una vez instalada la planta, se deben realizar ensayos que permitan verificar las tendencias observadas a escala de laboratorio. Asimismo, se sugiere realizar ensayos en un rango de concentraciones volumétricas a fin de verificar o descartar las conclusiones dadas en los resultados para este parámetro. Si se prefiere, se sugiere considerar policarbonato para el material de la columna, a fin de visualizar la fluidodinámica del sistema. Se sugiere finalmente establecer contactos con empresas o inversionistas que puedan permitir el financiamiento del proyecto, desarrollando y fomentando así más la investigación del mismo. A continuación se muestran las referencias bibliográficas implementadas para el desarrollo de esta presentación.